puerta de entrada para muchos viajeros a través de su aeropuerto internacional Indira Gandhi. Es caótica, ruidosa, estridente, superpoblada y nunca duerme. Alberga numerosos monumentos, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Delhi. Estamos en la zona de Main Bazaar, una zona que es bastante conocida porque aquí es donde se alojan preferiblemente los mochileros, es decir, es zona de alojamiento barato. Pero también aquí encontraréis un montón de tiendas donde poder comprar de todo aquello que os imaginéis, aquí lo vais a tener. Connaught Place es el eje neurálgico de las compras. Aquí podrás encontrar franquicias de todo tipo, pero aún así siguen conviviendo las tiendas normales, las de toda la vida, las de la gente local. Ir caminando por la calle y encontrarte a gente que amablemente quiere ayudarte es así, bastante común, y sobre todo en la zona de Connaught Place. Desconfiad totalmente de ellos porque lo único que quieran llevar es llevaros a las oficinas oficiales de turismo. Dejaros fluir, no os preocupéis porque al final encontraréis la ruta. Es mucho más fiable Google Maps que cualquiera de estos individuos. Tenemos que cubrir nuestra cabeza, nuestro pelo. Me ha ayudado un señor a cogerlo. ¿Es okay? ¿Es okay? Okay? Thank you. Pues aquí nos tenéis equipados. Ya hemos puesto nuestro pañuelo en la cabeza para tapar el pelo y hemos quitado los zapatos. Zapatos fuera. ¿Y todo esto para qué? Para entrar en el templo, sí, son rituales que hay que adaptarse a ellos. Y por cierto, esta es la pieza que te darán por tus zapatos. No puedes entrar dentro con ello, tienes que dejarlos en las caminas, pero es gratuito. Vamos dentro. Este templo Sikh, cuyo nombre os dejamos aquí debajo porque son de esos impronunciables, es de los más grandes que hay aquí en Delhi. Llama la atención por la cúpula dorada que veis allí al fondo. Entradas gratuitas, solamente tendréis que adaptaros a unas normas, que es cubriros el pelo e ir descalzos. Eso sí, dicen que te dejan pasar hasta las cocinas, que el acceso es totalmente libre, nosotros disfrutando de él. Dan de comer al todo que se acerca, no importa su estatus, ni raza, ni religión. Dicen que 30.000 personas pasan todos los días por aquí y a todos se les da comida.
Objetivo cumplido, no hay nada como ser rubia en este país. Te cuela. Y ahora detrás de nosotros están haciendo lo que se llama un plain prada, que es una masa que viene mezclada con patata y con cebolla. Lo utilizan para desayunar concretamente, pero bueno, aquí la gastronomía, a pesar de ser bastante variada, es bastante repetitiva. Lo que desayunan lo comen y lo cenan. Vamos a ver cómo lo hacen. A mis espaldas tenemos el Fuerte Rojo, una de las visitas imprescindibles si vais a venir por aquí por Delhi. Nosotros en esta ocasión no lo visitaremos, ya lo hemos hecho en ediciones anteriores, pero sí que queríamos pasarnos por aquí para recomendaros la visita. La entrada para los extranjeros son 500 rupias y es de los edificios que está protegido por el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No me podía ir de aquí de la India sin probar una de las vestimentas típicas de las mujeres, los famosos saris. Pero lo vamos a hacer en una de las tiendas, vamos a probarnos esa magnífica ropa, por supuesto, con una inestimable ayuda de una mujer local que me va a ayudar, porque no os creáis, son 6,5 metros de tela sobre los que envolverse y con esos formar esos maravillosos vestidos que lucen ellas. Lo primero que hacen es ponerme una cuerda alrededor de toda la cintura, que es sobre lo que se sujeta la falda que después vamos a poner. Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es unos pliegues iniciales en el inicio de la falda y con la tela que nos sobra, que se hace más o menos sobre la mitad de los 6,5 metros, envolvernos en lo que es la falda. Metemos toda esa tela por dentro de la cuerda y con la otra parte que nos queda ya directamente lo subimos al hombro y lo llevamos aquí, que es lo que cae por este lateral de aquí, que muchas veces ellas directamente después lo utilizan para taparse así un poquito. Debajo muchas veces ponen unas especies de camisetas que se les deja, bueno, pues lo que es la barriga, lo que es el... ¿This is the Delhi style? Indian style, ok. Este ya es el estilo indio. ¿Vale? Esta tela directamente les puede servir para taparse el pelo y así lo veis. ¿Qué opináis? ¿Soy toda una indie ya? Muchísimas gracias a Backup Berry Saris por ofrecernos su casa y dejarnos vestirnos y customizarnos como una india más. Aquí están muertos de vergüenza, pero oye, han participado activamente y me han ayudado. Me siento como una india. Muchísimas gracias. Say bye bye. Para moverte por toda la ciudad de Delhi tienes diferentes métodos de transporte, ya sean los buses, ya sean los tuk-tuks, ya sean las bicicletas tiradas por hombres, los carros tirados por hombres, pero uno de los métodos que hemos probado en esta nueva visita a Delhi ha sido el metro, que es en el que nos encontramos ahora. Como veis, una red muy nueva y que con las grandes distancias te ayuda a moverte de un tramo a otro y además es muy barato. 30 rupias el trayecto simple. Detrás de mí, Ashardhan, un complejo de templos hinduistas aquí en Nueva Delhi. La entrada es gratuita. Eso sí, tienes una zona para dejar todos tus cámaras, móviles y demás, porque en el interior está prohibida la grabación. Se dice de este sitio que recoge un 70% de todos los turistas que provienen aquí a Nueva Delhi. Inaugurado en el año 2005, nosotros vamos ahora a conocerlo y a la salida os contaremos qué tal.
Bueno, pues ya hemos salido y vamos a compartir las impresiones de lo que hemos vivido dentro y de lo que hemos visto. Creo que de las atracciones más cuidadas y más majestuosas, digamos, que hemos visto, ¿verdad? Disney World. Sí, es un poco Disney World, no os vamos a mentir, Bueno, o sea, está súper bien recreado. Portaventura, porque Sí. tenemos atracciones acuáticas. Sí, Porque hemos ido hay en dioramas, hay representaciones, hay películas, pero con una pantalla de 26 metros por 20. Se imaginaros. De hecho, los asientos se reclinan para que lo puedas ver todo. Magnífico, todo es grandioso, todo Limpio. es muy limpio también, todo hay que decirlo. Todo es muy limpio. ¿Tiene algo que ver que no puedan entrar comida dentro? Seguramente sí. Tenéis también a vuestra disposición sitios para comer, todo comida vegetariana, por cierto. Bueno, pues a mí me pareció singular, es una visita interesante. Sí que hay una zona que es de pago, que es la zona de los espectáculos, ¿vale? Que esa zona de espectáculos hay que pagar 170 rupias por cabeza y los niños entran gratis. Tienes acceso a la película esta que decíamos, Sí. de la pantalla grande, a una representación en dioramas, pero que hay varias. Muy bien elaboradas, la verdad Está es muy que bien. muy bien hechas. Tenéis la opción de verlo en inglés o en hindi, vosotros elegís, Sí. aunque ellos más o menos os van a meter en los sitios donde está en inglés. Sí. Pero bueno, si les decís algo, supongo que os dejarán ir a la parte Y después hindi. un paseo en barco, donde también está todo recreado por el camino y demás. Bueno, pues interesante, ¿eh? Nosotros hemos pasado aquí al final igual Por unas 3 cierto, horas. a las 7 de la tarde hay un espectáculo de agua en la fuente. Nosotros ya es un poco tarde, no nos vamos a quedar porque estamos justo en el otro lado de la ciudad, el recorrido todavía de vuelta es largo y tenemos unas cosas importantísimas que hacer. Tenemos unas compras que hacer, unas compras, que todo lo queréis saber, hombre, que todo lo queréis saber. Vamos a coger el metro, que como ya sabéis, hay metro en Delhi, Sí. que se puede coger y es muy práctico. Día 1 superado, este caótico, ruidoso, espantoso, lleno de gente, pero aún así adorable Delhi. No sé qué tiene, que algo nos engancha de aquí, ¿verdad? Bueno, lo que van a engancharme es, es la cámara en breve. Me acaban de dar una hostia ahora tremenda. Que sepáis que es de alto riesgo lo que estamos haciendo ahora, pero lo hacemos por vosotros, solamente. Y, mira, tenemos un amigo aquí. Aquí How está. are you, my friend? Hola, hola, Coca-Cola, mira, 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 hola, ¿qué tal? Pues así todo el día que estamos caminando y encontrando amigos que de repente te los haces en 5 minutos. Así es Delhi. La última vez que estuvimos aquí, 2012. No ha pasado el tiempo. No. Esto sigue igual. Esta calle de aquí es la que hay en el Main Bazaar, la zona de mochileo también. Hay un montón de hoteles baratos. Sí, aunque nosotros estamos un pelín más arriba, que también estamos en un hotelito, una zona un pelín más tranquila que esta es ya... Un poco más tranquilo que esto. Un poquito. Mira, mira, mira para atrás. Bueno, justo ahora solo nos van a atropellar. Sí, Mira, mira, solamente. mira, Yo es que voy con los 50 ojos y no me dan la vista para todo. Que mañana estamos valorando el irnos a Jaipur, creemos que va a ser lo definitivo. Habíamos estado también en el año 2010 y nos gustó mucho y ahora queremos ir con la cámara de Zapatillas por el Mundo para mostraroslo a vosotros. Repa, ven para aquí. Y nada, y seguimos nuestro viaje. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.